Buenos días, amigos, hermanos. Soy el pastor Juan José Azorín, del Ministerio de Restauración y Libertad Cañuelas. Aquí estamos como cada semana compartiendo la palabra de Dios y me acompaña mi esposa, que va a ser la que va a leer los versículos. En esta mañana quiero hablar de las oposiciones que tenemos cada día o circunstancialmente, pero todos pasamos por distintas etapas donde consideramos que se oponen a nosotros. Vamos a explicarlo más claramente a través de la palabra de Dios, así que le voy a dar lugar a mi esposa para que lea en el libro de Salmos. Y leemos el Salmo 18, primero vamos a leer el versículo 30, que dice así: En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Y luego del 46 al 48. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios, y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos, y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Amén. Vamos a ver, ahí habla de oposiciones, habla de enemigos, y todos pasamos en algún momento de nuestra vida por personas que nos han dañado de distintas maneras, consciente o inconscientemente. Hemos tenido ese tipo de oposiciones, desde niños quizás, siendo maltratados, castigados en exceso, por padres que no han recibido ellos mismos un trato de parte de sus progenitores a su vez, y luego en sus hijos se extiende esa forma de ser, el castigo excesivo, la disciplina abusiva, sufriendo maltratos, sufriendo abusos, a veces hasta abusos serios. Y también mientras vamos creciendo, no todos tenemos ese tipo de circunstancias que nos agreden desde niños, pero sí pasamos a través de los días de nuestra vida, mientras vamos creciendo y aún en la adultez, viviendo circunstancias donde se presentan personas, amistades que nos agravian, que nos dañan inesperadamente a veces, o porque nos peleamos con alguien y consideramos al otro un enemigo, porque nos traicionaron, porque nos engañaron, en fin, hay un montón, hay un abanico de circunstancias y de personajes que pueden dañarnos, que nos lastiman profundamente, personas que nos defraudaron, que teníamos puesta la confianza en esas personas, sea de la familia, sea un amigo, sea una amiga, sea una novia, o una esposa, o un esposo según el caso, o porque de repente tuvimos una pérdida de un ser querido, alguien que amábamos mucho. Y ustedes dirán, pero ¿y a quién echamos la culpa? Muchas veces, como seres humanos, nos equivocamos y echamos la culpa de lo que no sabemos a Dios. El primero que cae en la volteada es Dios. La culpa es de Dios porque, por ejemplo, me quitó a mi papá o a mi mamá o a mi hijo. Pero Dios no vino a matar, Él vino a dar vida por medio de Jesucristo. Dios es el último, lo último que quiere hacer es hacernos daño. Ni siquiera pasa. Él vino a restaurar el corazón dañado por el pecado. Él vino a enaltecer su creación, que somos nosotros. El ser humano es la corona de la creación. Y Dios la quiere conservar. Dios quiere demostrarle a las fuerzas del mal que su poder, Él no va a usarlo como Dios, sino a través de sus criaturas, de sus hijos, a través de aquello que Él mismo creó, a través de aquello
que Él mismo quiere enaltecer, quiere valorar de tal manera como lo que somos, una joya para Él. Somos un bien preciado. La gente no entiende que Dios hizo esta creación, este mundo, y a nosotros para que lo disfrutemos, para que vivamos en armonía con Él primeramente, y si estamos en armonía con Él, estamos en armonía con todo lo que nos rodea. Sin embargo, nosotros tenemos oposición, y quiero explicarle en pocas palabras el tema de la oposición, o de algunos consideran enemigos, que cuando alguien los traiciona se transforma en un enemigo y nos lleva a guardar el resentimiento, la amargura, la frustración por aquello que nos han hecho. Nosotros decimos nos han hecho. Nunca tenemos en cuenta como seres humanos si las cosas vienen por culpa mía inclusive, y enseguida somos rápidos para echar la culpa al otro. No justifico de todas maneras que me agredan, que me dañen, que me lastimen. No se justifica. Pero a veces tenemos que evaluar por qué vienen las oposiciones, por qué vienen las circunstancias negativas en nuestra vida, por qué se levantan enemigos, como dice allí el Salmo. ¿Y qué hago con esos enemigos? No, pero si son mis enemigos yo tengo que vencerlos, tengo que destruirlos. Esa es la mentalidad del ser humano. Lo primero que hacemos como seres humanos es buscar la solución al problema fuera. Alguien tiene que pagar por lo que yo viví, por lo que yo sufrí. No, mis amados, amigos, hermanos, no es alguien. Tenemos que revisar nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. ¿Quién fue realmente? En algunos casos podemos creer y podemos entender que alguien sí nos hizo daño, como dije al principio, hace un momento. Puede ser maltrato de los padres cuando éramos niños, puede ser el abuso, puede ser el engaño, la traición. Sí, esas son algunas de las cosas. Pero también a medida que vamos creciendo, vamos entendiendo que hay cosas que no las podemos o no las sabemos dominar, porque falta algo en nuestra vida. Falta el amor de Dios. Falta la presencia de Jesucristo. Cuando éramos niños reaccionábamos inmediatamente, o no tan niños, ya un poquito más grandes, y si alguien nos insultaba, estábamos dispuestos a agarrarnos a trompadas y hasta que uno de los dos se declarara, entre comillas, vencedor. Se salía con la suya. Pero después vamos creciendo, vamos madurando y empezamos a ver que hay algo dentro de nosotros que ha echado raíces. Y esas raíces pueden ser raíces de amargura. La amargura lleva al odio. Y el odio afecta y nos separa de Dios, porque es pecado, pero a la vez nos afecta físicamente. Nuestros enemigos, en realidad, nos dice la Biblia que no son. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra espíritus de maldad que están en las regiones celestes. Esos espíritus son los que influyen en las personas. Esos espíritus son los que susurran al oído de la gente. Mirá aquel cómo se viste, mirá aquel cómo se dejó el cabello, mirá aquel cómo camina, mirá lo que tiene. Es justo que él tenga y yo no tenga, y todos esos pensamientos con celos, contienda, llevan a la agresión, que a veces, como dije al principio, vienen de la infancia. Conocí un hombre, un varón, que vino a nuestra congregación un día que no se reía.
Y un día yo le dije, hermano, ¿por qué nunca se ríe usted? Y él me dijo, no sé, pero no me nace sonreírme ni nada. Era un buen hombre, pero no se reía. Y entonces un día contó que lo castigaban brutalmente su papá. Y encima de castigarlo, a él y al hermano, le ordenaban que no tenían que llorar porque los hombres no lloran. Qué tremendo, ¿no? Ese hombre perdió la capacidad de sonreír, pero ¿saben qué? Un día recibió a Cristo en su vida. Le dije, hermano, tiene que recibir a Cristo, tiene que perdonar. Ahí está el tema. Cada uno, claro, dirá, no, yo no puedo perdonar a la persona que me hizo tanto daño. Yo quiero compartirte algo, porque el Señor nos enseña en su palabra que si nosotros no perdonamos, está en la regla de la oración, de lo que llamamos el Padre Nuestro. Perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. U otra versión dice, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, o a los que nos dañan, o a los que nos traicionan, no importa, pero tenemos que perdonar como Dios nos perdona a nosotros a través de Jesucristo. Para eso vino Cristo, para llevar los pecados a la cruz, para que ya nosotros no tengamos necesidad de ofrecer sacrificios de ningún tipo. No necesitamos, Él ya lo hizo todo. Él cumplió la ley. Él mismo lo dijo, yo no vine a abrogar la ley, a sustituirla, vine a cumplirla. Y Él cumplió. ¿Cómo cumplió la ley? Como Él nos enseña. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ah, qué difícil que es amar al prójimo. Y uno puede decir, no, yo amo al prójimo, yo no le hago daño a nadie, pero cuando te traicionan, cuando te dañan, cuando te castigan injustamente, cuando te rechazan, cuando pasas una agresión, no sé, lo que sea, encontrás que hay enemigos, cuando sufrís celos, cuando sufrís traiciones de todo tipo, y vos decís en tu corazón, yo no puedo perdonar esto, ¿cómo voy a perdonar? Y te sumís en el odio, la amargura, te sumís en un espíritu de fracaso y te enfermás. Te enfermás porque el espíritu de amargura penetra hasta la mente y vas una y otra vez con tu pensamiento como si estuvieras viendo una película que la repetís una y otra vez en tu mente, y eso te va enfermando, te va traspasando lo más profundo de tu ser y las raíces van creciendo. Pero somos nosotros mismos los que abonamos esa raíz de amargura, esa raíz de resentimiento, de odio. Este hombre volvió de eso. Y yo me acuerdo que el poder de Dios lo tocó y empezó a reírse, solo. El poder de Dios lo tocó cuando él aceptó a Cristo, cuando él perdonó. Empezó a reírse como nunca lo había hecho. No podía llorar, empezó a llorar. Se había hecho tan duro. Pero cuando Cristo tocó su vida y Él escuchó la enseñanza nuestra, tenés que perdonar, hermano. Y cuando Él perdonó de corazón, lloraba, empezó a llorar como nunca, no había podido llorar en años, era un hombre de 30 y pico de años, imagínense. Y al mismo tiempo lloraba y luego se reía y ya lloraba, pero de gozo, de alegría, porque su vida había cambiado.
Otras veces como una persona, una mujer, una hermana también, tenía un cáncer. Los médicos le dijeron que no tenía solución. Y esta historia es distinta, porque ella, un día fui a visitarla y le pregunto, ¿a quién odia? Le pregunté. Me dijo, a Dios. Epa, dije yo, ¿por qué? Le dije. Porque Él se llevó a mi papá cuando yo tenía 10 años. Fíjense, ella era una mujer también grande ya. No era muy grande, era una mujer relativamente joven, no tenía 40 años todavía. Pero desde los 10 años guardando odio, rencor contra Dios. ¿Sabe cuál fue el resultado de eso? Se le hizo cáncer en el estómago. En realidad empezó en el útero. Cuando yo fui a visitarla, sentí que se deshinchó. Estaba como un embarazo de 8 meses. Y empezó a moverse en el vientre de esa mujer hasta que desapareció. Pero ¿sabe cuándo desapareció? Cuando yo le decía, tiene que perdonarlo, a Dios no tiene la culpa. Dios no tiene la culpa. Pero ella aceptó perdonar. Y se transformó su rostro, se llenó de gozo. Pero hay algo que a mí me impactó, porque esa mujer no fue sanada, pero el gozo que estaba en la presencia, había 2 hermanas que estaban ahí en la habitación con ella cuando yo fui a orar por ella, y Dios me mostró como un flash de que esa persona se moría igual, y no entendía, y dije, Señor, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no la sanaste? Y acá viene el resultado del perdón. Ella se fue, partió, pero arregló sus cuentas con Dios. Y yo me fui muy triste ese día. Pero al día siguiente teníamos la reunión en la iglesia y vinieron 2 mujeres. Me dice uno de los jóvenes, me dice, Juan José, hay 2 mujeres que quieren verlo. Quieren hablar con usted. Yo dije, ¿quién será? Estas 2 mujeres dicen, nosotros somos las hermanas de la mujer a la cual usted fue a orar anoche. ¿Se acuerda de nosotros? Sí, le digo, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué las trae por acá? Y dicen, casi al unísono decía, Juan José, nuestra hermana se fue, pero el gozo, la luz que había en su rostro cuando se fue, nos mostró que hay algo que tenía ella y nosotros no teníamos. Y nosotros queremos saber cómo podemos hacer para tener eso que tenía mi hermana en nosotros. ¿Saben cuál fue el resultado? Ellas 2 aceptaron a Cristo en su corazón. Fueron transformadas. La hermana se había ido con el Señor feliz, pero sirvió de testimonio para que ellas, que eran incrédulas, como mucha gente, creyeron en Jesús. Y eso las transformó y fueron salvos. Hay distintas circunstancias en la vida. Hay personas que se enferman por la amargura y se enferman de los huesos. Hay otros que contraen cáncer. Hay otros que son llevados al alcoholismo, a la drogadicción, de distintas maneras. Otros son llevados al suicidio. No lo hagas. Hay un remedio para eso. Acá nos cuenta que Dios es el que pelea contra tus enemigos, o los que consideramos enemigos. No importa quién sea tu enemigo, tu opositor, entre comillas, Dios va a estar contigo. Solo
si tienes a Cristo en tu corazón. Quiero cerrar con esto. La palabra de Dios nos habla bien claro a través del apóstol Pablo. A ver qué dice. Vamos a leer Romanos capítulo 12 y vamos a leer del versículo 17 al 19. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Ahí está la solución a tu problema. Mira la venganza, dice el Señor. ¿Qué te pasó? ¿Te agredieron? ¿Te insultaron? ¿Te hirieron? No importa. Lleva tu causa al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para eso vino Cristo. Él vino para deshacer las obras del diablo. Él vino para traer paz a los corazones. Él vino para sanar. El profeta Isaías nos cuenta en el capítulo 53 que Él llevó todas nuestras enfermedades y por su llaga nosotros fuimos curados. ¿Sabes cuál es la peor enfermedad del ser humano? El odio, la amargura, el guardar resentimiento por algo que me hicieron y no podemos perdonar. Yo te pregunto, si Dios a través de Jesús nos enseña que debemos perdonar como Él nos perdona, ¿qué tal si en esta mañana reflexionás y considerás la palabra de Dios que Él dice: no te preocupes, yo te voy a vengar? A nosotros no nos importa lo que Dios va a hacer con la persona que te dañó, pero Él se va a ocupar. Hay gente que persiste en hacer lo malo, Dios se ocupará. Hay gente que por X motivo solo vive para hacer daño. Eso está escrito en la Biblia. En sus camas están ahí maquinando a quién le pueden robar, a quién le pueden dañar, a quién pueden hacer daño. Pero de todas ellas, el Señor es vengador. Lo que Dios quiere es que tú y yo estemos limpios, sanos en el espíritu, en el alma, donde están los sentimientos, las emociones, y en el cuerpo. Hay casos de cáncer por guardar odio, resentimiento. Hay gente que vive tomando 10, 12 medicamentos, no sé cuántos, pastillas de acá, de allá. Años gastando dinero en medicamentos y no se sanan nunca. Pero Cristo vino a sanarte, a llevar tus pecados. Él ya los llevó. Lo que tienes que hacer es reconocerlo como Señor y Salvador. En esta mañana yo quiero hacer 2 oraciones rápidas así. Quiero que le pidas perdón al Señor y que perdones. Yo te quiero guiar en esta oración. Padre, cierra tus ojos y repite conmigo. Padre Dios, en esta mañana he entendido, he comprendido que el odio, la amargura me enferman el espíritu, el alma y el cuerpo. Pero ahora yo decido perdonar a todos aquellos que me han hecho daño, a los que me han traicionado, a los que me han ofendido. No importa, Señor, a quienes me hayan hecho algo malo, consciente o inconscientemente. Señor, yo los perdono en el nombre de Jesús y recibo tu paz, recibo tu perdón en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estás enfermo de cáncer, de artrosis, de reuma? Yo quiero orar por vos. Yo quiero orar y decir esta oración. Cierra tus ojos. Poné tu mano ahí en el pecho, donde estés.
Padre, en el nombre de Jesús, vengo a pedirte piedad, oh Dios, misericordia por estas personas que están viendo este video o escuchándolo, que están enfermos por guardar odio, resentimiento, amargura, por falta de perdón, Señor, están enfermos. Pero yo en esta mañana, con la autoridad que me has dado, ato y reprendo todo espíritu de enfermedad, todo germen que da vida a la enfermedad, provenga de donde provenga, enfermedad de artrosis, artritis, reuma, cáncer, los reprendo en el nombre de Jesucristo. Reprendo toda enfermedad cardíaca, reprendo todo espíritu de demencia, de locura, en el nombre de Jesús. Echo fuera toda depresión, toda angustia, todo temor a la muerte, todo temor al fracaso, porque el perfecto amor de Jesucristo echa fuera el temor. Y en esta mañana te declaro sano por el poder del Espíritu Santo y por el nombre de Jesucristo. En su nombre, amén, amén. Si has hecho esta oración, cree que Dios te sanó, Dios te perdonó y que estás sano, porque Él llevó todas nuestras enfermedades a la cruz. Si quieres llamar pidiendo oración, te doy el teléfono 11 26 60 24 35. Si estás fuera de Argentina, poné el código 54 y te estaremos orando por tu vida. Que Dios te bendiga abundantemente. En el nombre de Jesús. Amén.